¿Qué cojones está pasando en Colombia? Esa es la pregunta que yo personalmente me hago en el día de hoy. No por nada y sí por algo. Y es que el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, acaba de prohibirle al presidente entrante, Abelardo de la Espriella, usar un cuartel del ejército para jurar el cargo el próximo 7 de agosto. Sí, hablo del acto protocolario en el que se entregan la bandita y todos aplauden mientras saliente y entrante se sonríen y estrechan las manos para transmitir una imagen de legitimidad y continuidad, para que la brecha que hay ahora mismo en la población colombiana no sea grande más aún. Yo con estas elecciones siempre me he preguntado, si Colombia acaba en una guerra civil que parte el país por la mitad, va a ser una auténtica lástima, porque mira que son el único país de Sudamérica con una ventaja brutal para el comercio internacional, como lo es tener acceso tanto al Pacífico como al Atlántico. Algunos no saben valorar lo que tienen, ¿verdad? Bolivia y Paraguay. Pero bueno, eso solo es elucubración bastante improbable. Volvamos a lo que estábamos comentando, porque sí, Petro está rabiando con el tema porque Abelardo de la Espriella claramente busca transmitir que lo de la paz total con el narco estaría por terminarse. Se acaba el comisionado para la paz, porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno. A partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad. Y por eso quiere usar un cuartel como símbolo de su toma de posesión, dando a entender que las Fuerzas Armadas colombianas van a ser un pilar imprescindible en la política del nuevo presidente de Colombia. De hecho, ya hemos visto imágenes de oficiales del ejército saludando a Abelardo militarmente como presidente electo. Y claro, eso está jodiendo especialmente a Petro con cierta razón, porque legalmente hablando, no está equivocado al decir que ningún oficial le da el saludo militar a un civil, sino cuando éste sea su comandante supremo, algo que Abelardo no es hasta el 7 de agosto. Las fuerzas militares no dan saludo militar, sino a sí mismos, a todo quien sea militar, policial, y al presidente que sea el comandante supremo de las fuerzas militares, como ordena la Constitución, que por ahora soy yo, a nadie más. Todo lo demás es pura lentejuela, baratería. Los civiles no, el saludo militar no es para los civiles. Aclarar que a este oficial, el teniente coronel Reinaldo Maldonado, le trasladaron después del saludo y se rumoreaba que fue un castigo, pero se ha facilitado documentación que prueba que la orden de traslado ya venía desde el 27 de mayo, así que en principio no tenía nada que ver. O sea que Petro podría estar realizando ahora mismo su transición poco a poco, de no reconocer los resultados, que sigue sin hacerlo por cierto, a discutir dónde será el acto de toma de posesión de Abelardo. Por lo que en las próximas semanas lo que podéis esperar es un montón de posts en X haciendo backpedal sutil hasta que efectivamente entregue la banda el 7 de agosto. Lo que está por ver es si Abelardo consigue que sea o no en un cuartel militar, para dar ese mensaje al mundo de que Colombia se pone dura contra el narco, dando, como dije, un giro de 180 grados al rumbo que Petro tenía y que estaba haciendo precisamente que proliferase la actividad del narco. Y ojo, porque los militares también han contestado. Vamos a comentar esto para que sepáis el culebrón que está teniendo lugar en Colombia a menos de un mes de que Petro deje el cargo, pero antes ya sabes, deja una comentada, una me gusteada, compartida, suscribida y dicho eso, vamos al lío. Resumen para el que llegue nuevo. El 21 de junio fue la segunda vuelta de las elecciones de Colombia. El puesto de presi lo ha acabado ganando Abelardo de la Espriella, que es un abogado millonario, fan de Trump y de Bukele, pero vamos, por el pelo de un sobaco, 49,66% de los votos contra 48,70%. Unos 250.000 votos son los que han decidido quién va a estar al cargo en Colombia. Un país partido prácticamente por la mitad. Con Petro diciendo que bots judíos han favorecido a Abelardo por un lado. Y aquí la denuncia. Los formularios que iban al primero, yo dije que iba a haber un fraude, que se preparaban las condiciones. ¿Qué respondieron? Que yo quería sabotear, hacer violencia si no ganábamos ese día domingo. Y por otro, con asociaciones denunciando el voto fusil, que consiste en que las guerrillas de algunas zonas habrían animado a la gente de esas zonas a votar por Cepeda a través de una oferta que no podían rechazar. La Defensoría registró 40 episodios de presión, sobre todo en el Valle de Cauca, Nariño y Antioquia. Disidencias de las FARC habían advertido que no podían aparecer votos por De la Espriella en ciertos caseríos y que después revisarían certificados electorales junta por junta. Cepeda ganó 102 de 139 municipios considerados de riesgo electoral y superó el 90% de los votos en 15 de ellos. ¡Qué la casualidad! Ahora bien, ¿tenemos un mensaje en el que Cepeda y Petro hablen con las guerrillas y la disidencia para que apliquen voto fusil? Pues no.
Pero coño, tenemos un 90% de voto para Cepeda en zonas donde estas disidencias y guerrillas al parecer habrían dicho que más valía que no apareciese ningún voto por De la Espriella o habría problemitas. Ya lo que quieras creer tú es cosa tuya. Pero vamos, que ahora tengas a Petro sacando excusas de debajo de las piedras como bots israelíes mientras tienes esto que os digo del voto fusil entre manos, pues podría explicar la frustración por no haber ganado aún con una ventaja muy buena. Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. Sea como fuere, esos 250.000 votos marcan que Abelardo será el nuevo presidente. El CNE lo ha proclamado, los observadores de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos validan esas elecciones. Petro no puede repetir porque en Colombia no hay reelección, y aunque en su momento dijo que iba a entregar la banda y se iba a callar y no a dar por culo, pues ha jugado la carta esta que os comento del fraude. No seré un viejo cansón ahí molestando a los colombianos y colombianas que ya merecen una nueva época. Abelardo respondió suspendiendo el empalme y pidiendo al ejército que no obedeciese las órdenes inconstitucionales de Petro porque se olía algo de Gustavo o porque quería montar el show. De nuevo, eso ya es interpretación de cada uno. A la comisión de empalme de nuestro gobierno, liderada por el señor vicepresidente electo de la República de Colombia, José Manuel Restrepo, les pido que cesen los encuentros con el gobierno golpista de Petro. A mí solo me parece gracioso que Petro se haya enfadado porque Abelardo le haya dicho esto al ejército, teniendo en cuenta que Petro en Nueva York hizo lo mismo hablando al ejército estadounidense y pidiéndole que desobedeciese las órdenes de Trump. Donde las dan, las toman. Le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Como presidente electo a las Fuerzas Armadas de la República de Colombia, que cumplan con su juramento, proteger la Constitución y la democracia y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario. Ahora bien, dentro de las excusas de Petro para haber perdido, tenéis una selección bastante amplia de conspiraciones. Insisto, si te las quieres creer o no, ya es cosa tuya. Bien, la excusa número 1 es el fraude algorítmico. Petro dice que manipularon el conteo con algoritmos y llega a dar coordenadas de un servidor con IP en Los Ángeles, California, propiedad de los hermanos Bautista, integrado a la operación de escrutinios. Desde este servidor se habrían introducido algoritmos con el objetivo de inflar artificialmente la votación para De la Espriella, metiendo datos de personas que habitualmente no votan, permitir votos múltiples y luego meter esos resultados en mesas con jurados comprados, que es algo que también dijeron de Petro en su momento. La excusa número 2 tiene que ver directamente con Israel. Petro dice tener pruebas de que cambiaron las direcciones IP de varios servidores de la registraduría y dice que el único país capaz de hacer eso es Israel. No están creando inteligencia artificial, están creando estupidez artificial en las mentes de las gentes de la humanidad, engañándolas, manipulándolas. La excusa número 3 también tiene que ver con Israel, esta vez usando bots. Una firma israelí de inteligencia privada llamada Black Cube habría desplegado, según Petro, 500.000 de bots y perfiles falsos para manipular al electorado colombiano. A lo que uno puede argumentar que a lo mejor no eran bots israelíes influenciando al electorado, sino colombianos señalando la cagada de gestión que había tenido hasta ahora. Usaron 500.000 de bots, que se llama así, que son perfiles falsos, que crea ese mecanismo, son máquinas, irradiando por redes pagas, y hay otro apoyo internacional, pagas, eso vale una millonada, decenas de millones de dólares. Se necesita el respaldo de gobiernos extranjeros para hacerlo. 500.000 de bots generando una estupidez generalizada en la población pobre de Colombia, trabajadora de Colombia, y ahí ¿por qué votan en contra de sus propios derechos? Y votan por quienes se los van a quitar. Estupidez artificial. Y te remata calificando todo esto como el golpe más duro a la soberanía nacional desde la Reconquista española. Y no se refiere a la reconquista de la península que terminó en 1492 con la toma del Reino de Granada, sino de cuando Nueva Granada tuvo su primer intento serio de independizarse a principios del siglo XIX y la corona española aprovechó que los independentistas no se entendían ni a hostias para mandar una expedición militar y recuperar el territorio. Lo claro, porque aquí en España la reconquista es la que termina en 1492, no por otra cosa. Y tenéis la excusa número 4 de esta misma semana en un Consejo de Ministros, que es que esto es un fraude con 848.000 votos de por medio. Ahora su anuncio ha sido que no va a estar el 7 de agosto en ninguna parte,
y que no va a darle la mano a De la Espriella. Él ya sabe por qué. Exterior, muchísimo el de Estados Unidos, porque ahí está el fraude. Y yo no puedo aceptar un presidente, y por eso no voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte, ni darle la mano. Allá él que lo diga, pero él sabe por qué. Porque eso es un fraude. No es el fraude monumental de 4 o 5 millones, que sería fácil de encontrar. No, es un fraude que yo creo que es de 848,000 votos, que es el número del censo adicional que yo denuncié y todo el mundo se pasó por la faja. De nuevo, una rabieta que Monedero nos aseguraba que no iba a darse en la izquierda colombiana para el caso de perder las elecciones, que a mí me parece que queda muy bien representada por este meme de Simón Bolívar. Sí, yo tengo una bola de cristal. Yo soy capaz de predecir el futuro. A ver. Te aseguro que si el resultado hubiera sido al revés, si Iván Cepeda le sacara la ventaja que ahora mismo saca Abelardo de la Espriella, te aseguro que habría ruido por parte de algunos de los observadores internacionales norteamericanos que empezarían a hablar de que si ha habido problemas, que si el voto no ha sido limpio. Entonces mi bola de cristal te dice que no vas a escuchar a Iván Cepeda cuestionar el resultado de la primera vuelta. Te diría que con absoluta certeza mi bola de cristal señala que la izquierda siempre, cuando saca un resultado que no es el que más le favorece, acepta el resultado. Mientras que si hubiera sido al revés, y que lo digo para que la gente también saque sus reflexiones de quién realmente acepta las reglas del juego y quién no las acepta tanto. Porque ahí está el fraude. Y yo no puedo aceptar un presidente porque eso es un fraude. Bueno, y como guinda del pastel, todo esto estaría enmarcado en una alianza internacional de ultraturboderecha entre los que estarían metidos Netanyahu, Milei y el expresidente cabrón de Honduras, Juan Orlando Hernández. Pero efectivamente, de todo esto no hemos visto ni una sola prueba. Y no es que lo diga yo porque sí, es que la registraduría y el CNE sacaron un comunicado conjunto negando expresamente que se cambiaran las IPs de ningún servidor. Y por su parte la Unión Europea validó el proceso, que oye, imagino yo también que la Unión Europea debe ser ultraturboderecha. Hasta la Organización de Estados Americanos dice que no sabe de qué habla Petro. Ninguna de estas organizaciones encontró manipulación digital como la que señala el presidente saliente. Pero espérate, porque el propio ministro de Defensa de Petro dijo que fueron las elecciones más seguras de los últimos 40 años. No sé si esto lo diría por los comentarios de Petro y los bots israelíes o por los comentarios sobre el voto fusil que habría favorecido a Cepeda, pero en cualquier caso, las más seguras, es lo que dijo. Por su parte, Iván Cepeda, que es el candidato que venía a suceder a Petro, reconoció que Abelardo le había ganado legalmente. O sea, el candidato lo asumió, pero el presidente que quería a ese candidato, no. Eso a mí me huele a alguien que tenía una película montada en su cabeza y que ve cómo se la están desmontando. Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República. Y escucha, si tú estás a favor de Petro y discrepas con todo esto, no hace falta que te diga que yo no voy a hablar de que Petro está borracho o que está delirando. Simplemente hace falta que te señale que si te reíste de Trump cuando perdió su reelección y se lió la que se lió en Washington porque acusaba de fraude electoral, pues ahora no te queda más que reírte de que Petro esté haciendo exactamente lo mismo, ¿no crees? Ahora te jodes, amigo mío. Decir que le han robado las elecciones mientras todas las instituciones nacionales, internacionales, incluso de su cuerda, dicen que no saben de qué cojones está hablando este tío. E insisto, incluidas las de su entorno, incluido el candidato que le iba a suceder, incluido su ministro de Defensa. Pero bueno, vamos a continuar con el tema de la toma de posesión, porque Abelardo lleva diciendo desde que se inició su campaña electoral que él no va a jurar en la Plaza Bolívar como todo el mundo. Él quiere jurar en una guarnición militar en el sur del país, en Popoyán, Cauca, zona caliente donde opera un hombre llamado Iván Mordisco, como homenaje a los uniformados, y pidió hasta 5 bases donde poder hacerlo. Me voy a posesionar en el sur del país, en una guarnición militar, para rendirle un homenaje solemne a los héroes de la patria y a los uniformados que protegen la democracia, la libertad, la institucionalidad.
Por daros contexto, el Iván Mordisco es Néstor Gregorio Vera Fernández, un antiguo mando de las FARC que no se acogió al acuerdo de paz de 2016 y acabó encabezando la Federación de Disidencias y se convirtió en uno de los principales objetivos militares del Estado colombiano. Y claro, esta región importa porque es donde más deteriorada está la seguridad. Hablamos de cultivos ilícitos de coca, de reclutamientos de menores, ataques con explosivos, drones, secuestros y guerras entre narcos. O sea que quiere que la toma de posesión tenga ese trasfondo militar en una zona que el gobierno colombiano ha abandonado a su suerte prácticamente, para transmitir el mensaje de lo que se viene durante su presidencia. Su intención es hacerse presidente no en la protegida plaza de Simón Bolívar, sino junto a los militares que están combatiendo en uno de los territorios más difíciles del país, mientras se carga el mensaje de paz total de Petro con los guerrilleros que controlan parte del país. Al Comisionado Nacional de Seguridad. Se acaba el Comisionado para la Paz, porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno. A partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad. Y Petro le ha dicho que no, mediante una carta oficial y luego este post en X diciendo que los cuarteles están bajo sus órdenes hasta que tome posesión Abelardo. Así que si él no lo autoriza, no puede hacerlo porque los militares le tienen que hacer caso a él. De nuevo, esta es mi pelota y se juega con ella si yo quiero. Y a efectos legales, la cosa está muy apretada para que Abelardo se salga con la suya. La Constitución dice que se jura ante el Congreso, pero el Congreso, por acuerdo de sus dos cámaras, puede trasladar su sede. O sea, legalmente Abelardo podría jurar en un batallón si el Congreso vota que sí. Pero claro, el Congreso nuevo se instala el 20 de julio y Abelardo no tiene la mayoría en el mismo. Necesita mínimo 52 senadores y 93 representantes solo para el quórum. Juan Manuel Charri, que es un abogado experto en derecho constitucional, resume todo esto para que lo entendamos. Aunque el Congreso vote trasladarse, hay que coordinarlo con quien administra el sitio, en este caso la base militar. Y si el comandante supremo dice que los cuarteles no están disponibles, pues no se puede hacer ahí. Es decir, que aunque el Congreso lo apruebe, el dueño del local te puede decir que no. Y el dueño del local, hasta ese acto de toma de posesión, es Petro, que no quiere, por lo que sea, que Abelardo inicie su presidencia con un mensaje de hostilidad hacia las guerrillas. Y bueno, luego el propio gobierno tiene que organizar la logística del evento y montar eso a un par de semanas vista en un nuevo lugar que autorice el Congreso. Está jodido. El vicepresidente electo de Abelardo, Restrepo, ha dicho que la toma de posesión va a ser austera y sin grandes parafernalias, que el país no está para shows grandilocuentes con el estado económico en el que se lo han encontrado. Pero aquí pregunto también que si es austero hacer esta toma de posesión a 500 kilómetros de la capital, movilizando un plantel de seguridad brutal para proteger no solo a los políticos nacionales que también deben desplazarse, sino a invitados internacionales como, yo que sé, Milei, Cast o quién sabe, incluso Trump. Pero bueno, sigamos con el tema porque voy a daros la respuesta del ejército. Porque ¿qué hacen los militares cuando dos presidentes les están gritando órdenes contrarias? Pues por su parte, el ministro de Defensa de Petro, que no te rías, pero se llama Pedro Sánchez, es un general retirado de la Fuerza Aérea Colombiana. Este ha recordado la legalidad, y la legalidad dice que la línea de mando hasta el 6 de agosto es Gustavo Petro. Que sí, que quien lo está diciendo es un ministro de Petro, pero es que tiene todo el sentido del mundo. Y aun con todo eso, ya comenté que este ministro también se ha desmarcado del delirio de Petro y ha dicho que las autoridades electorales dijeron quién es el nuevo presidente de Colombia a partir del 7 de agosto de 2026, y ese es de la Espriella. Sí, el ministro de Defensa de Petro reconoció en público a Abelardo como nuevo presidente, contradiciendo a su propio jefe. Además aclaró que las Fuerzas Armadas responden ante la Constitución y ante las instituciones, no ante una persona. O sea que los militares, a través de quien es su cabeza, su ministro, han dicho que ellos no le deben lealtad a Petro ni a Abelardo, le deben lealtad a la Constitución. Y la Constitución dice que hasta el 6 manda Petro y que a partir de entonces manda Abelardo. Y eso es positivo para Colombia, porque el peor escenario para un país es que las Fuerzas Armadas elijan un camino al margen del que les marca la Constitución, porque eso es lo que inicia guerras civiles y dictaduras, tanto de izquierdas como de derechas. Por eso que el ministro de Defensa colombiano diga que aquí se hace caso a la Constitución y punto, pues resulta bastante tranquilizador. Y mientras eso pasa, pues Abelardo está picando a Petro, y Petro está enrabietando. De la Espriella convocó un consejo de ministros designados para montar un paquete de medidas que estarían listas para firmar desde el día 1 de su toma de posesión. Petro se enfadó con esto y dijo que él iba a convocar un consejo de ministros, pero de verdad. No sé para qué, pero lo ha convocado. Porque se me canta el culo. Este paquete incluye medidas en materia de seguridad, con decretos para derogar la paz total de Petro el mismo 7 de agosto, reactivando así todas las órdenes de captura vía fiscalía y un bloque de defensa para la seguridad urbana con los alcaldes de las principales ciudades del país. El comisionado para la seguridad, el ministro de Justicia
y el ministro del Interior designado tienen la orden de desmontar de manera inmediata, cumpliendo la Constitución y la ley, toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz. Su ministro de Defensa designado, el general retirado Jorge Mora, ya ha dicho que va a revivir el ESMAD, el escuadrón antidisturbios que Petro disolvió. Pero lo gordo es la pasta. Enséñame la pasta. Su ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, anuncia un recorte de 60 billones de pesos del presupuesto de 2026, un 3% del PIB, unos 18.000 millones de dólares, que es la mitad de lo que España más o menos se ha dejado el año pasado en defensa, por ejemplo. Eso sí, descarta llevar a cabo de entrada una reforma tributaria. Ha dicho que no tiene sentido empezar su mandato apretándoles los huevos a los colombianos porque Petro no haya sido capaz de controlar el gasto. A lo que yo aclaro que Petro sí que ha sido capaz de controlar el gasto. Lo que pasa es que lo ha controlado para aumentarlo disparatadamente debido a que no genera la confianza como para atraer inversión al país. Sus datos dan miedo. El Estado gasta en pesos, ¿vale?, unos 40 billones al mes e ingresa 28 nada más. O sea, 12 billones de déficit cada mes en Colombia. Tiene la deuda pública al 65% de su PIB con un país que no está generando más riqueza ni creciendo casi. Vamos, que Petro manejaba un presupuesto de 600 billones de pesos pero recaudando 300. Coño, es que así normal que pagase tanto en planes sociales y en estos planes para cargarse el cultivo de coca subvencionando a los cocaleros. Lo que me gustaría saber es qué cojones iba a hacer cuando todo esto explotase por pura matemática. Aunque bueno, la genialidad del genio es algo que los mortales no podemos alcanzar a comprender. Matemática exacta, aristotélica, una ecuación. Y entonces me sirven las matemáticas, cruzo las curvas de indiferencia por diversos cosas para consumir. Y entonces ahí matemáticamente encuentro el máximo. Matemáticas. Bueno, y ni siquiera os hablo de la inflación al 6,14% anual. O sea, ya es jodido encontrar una inversión súper segura que te dé un retorno del 6,14% para ganar dinero con tu dinero, pero es que el colombiano promedio tenía que conseguirla no ya para ganar dinero con su dinero, sino para que el que tenía ahorrado sobreviviese a esa inflación. Es que Abelardo ya ha mandado una delegación a Washington a refinanciar la deuda. Fíjate qué elegante, ¿eh? La primera misión diplomática del nuevo gobierno antes de la toma de posesión no es a una embajada, es directamente para ir a hablar con tu acreedor. Y escúchame, porque esto no significa que el plan de Abelardo sea infalible. Los expertos dicen que el 81% del presupuesto colombiano está fijado por ley. Vamos, que Abelardo no se lo puede cargar con un decreto porque, por ley, el 81% del dinero que genera Colombia ya tiene un dueño asignado. Según estos mismos análisis, bajar la inflación siempre cuesta crecimiento y empleo en el país, porque el Estado hasta ahora estaba sufragando esos empleos con dinero que no tiene y pide prestado. La cosa es que está visto que ese crecimiento prometido a cambio de ese gasto excesivo no está llegando por ningún lado, porque encima habrían congelado motores económicos del país como es la industria petrolera en un momento en el que se daba la guerra de Irán. Es decir, en un momento en el que el petróleo había duplicado su valor. Maravillosa jugada. Pero comentemos la parte geopolítica de esto porque es la más interesante prácticamente. ¿Te acuerdas del escudo de las Américas del que hablé en otro vídeo? El bloque de seguridad que montó Trump en marzo y en el que Abelardo prometió meter a Colombia el 7 de agosto. Pues no viene solo. Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú, ha dicho que Perú también quiere entrar. Literalmente ha dicho, nos interesa también formar parte del escudo de las Américas. Perú hoy forma parte de la OTAN como un país observador. Y esto es gracias a una iniciativa del presidente Trump. Nos interesa también formar parte del escudo de las Américas. Creemos que hay también ahí muchas oportunidades de cara a recuperar la paz y luchar contra el crimen organizado. Los Estados Unidos es un país aliado. Así lo vemos. El Perú, al igual que Colombia, somos países que tenemos que enfrentar y luchar al narcotráfico. Y ojo, porque Keiko jura el cargo el 28 de julio, 10 días antes que Abelardo. Y hay más, Keiko dice que ya ha hablado con Noboa, el de Ecuador. O sea, tienes a Colombia, Perú y Ecuador. Los tres países andinos, los tres alineados con Washington. Los tres estrenando gobierno. Keiko ha llamado a estos países un eje y propone directamente articular un movimiento de gobiernos de derecha con intercambio de inteligencia. En 4 años, el mapa de la región ha girado radicalmente y se pueden venir unos años tan interesantes como complicados. Y última cosa que comento, si te quieres fijar un día para estar atento, fíjate el 20 de julio. En ese día se junta todo, se instala el nuevo Congreso en Colombia, el que tiene que votar si Abelardo jura en un cuartel o no, pero también hay un desfile militar por el Día de la Independencia, por lo que habrá que estar atentos a los gestos de los militares, no por golpe de Estado, porque Abelardo ya ha ganado, sino por ver qué opinan de la jura de la espriella en un cuartel. Pero bueno, también es verdad que yo te cuento esto sin tener ni idea del asunto, así que ilústrame tú en comentarios. ¿Qué te parece que Abelardo quiera jurar en un cuartel militar en una zona tan peligrosa? ¿Crees que lo conseguirá o Petro frustrará su intento de simbolizar la política que se viene?
¿Servirá de algo el escudo de las Américas en la lucha contra la guerrilla y los narcos que pululan por América? ¿O será un tigre de papel como Trump llama a la OTAN? Suscríbete si no lo has hecho y hazte miembro, que ayuda mucho al canal. Echa un ojo a los vídeos para mantenerte en el debate y nos vemos en la próxima. Y atento al canal de directos, que estoy subiendo ahí más contenido opinando sin tener ni idea del asunto. Hasta luego. A lo mejor me escuchas a mí y dices, coño, el retrasado mental este vota y su voto vale lo mismo que el mío. Y ya está, tío. ¿Tú crees que a mí me ofende? A mí me suda la polla. El que se quiera ofender, que se ofenda. A mí, sinceramente, me la pela. Yo tengo una opinión, tengo un criterio, y dentro de mi criterio hay gente que tiene retraso mental severo, y dentro de ese retraso mental severo, pues me flipa que tengan una capacidad de decisión que vaya a afectar a toda una nación y en quién la dirige, ¿sabes?